Hola querido amigo, ¿cómo le va? Este es el evangelista Ramón Fernández. Estoy aquí en el templo de la filial afectiva, en una localidad llamada Hipólito de Yrigoyen. Estoy aquí con la palabra del Señor y quería compartir con todos ustedes, los que están mirando este video, en el Evangelio de Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, dice de esta manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta es una parábola donde la Biblia nos muestra y donde dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Cuando la Biblia habla de lámpara, habla de nuestra vida espiritual con Dios, nuestra vida espiritual con el Señor Jesucristo. Es importante notar aquí que habla Jesús en esta parábola, habla sobre un preparamiento espiritual de un acontecimiento grande que va a ocurrir en el mundo entero. Ahora, ¿cuál es el acontecimiento? Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, versículo 17, Pablo habla en esa carta, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra de Dios. Qué importante, eso habla del arrebatamiento de la iglesia. Y en los tiempos que estamos viviendo, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos bajo este cielo, conforme a según Mateo capítulo 24, donde Jesús dijo que todas estas señales, donde vendría rumor de guerra, dice que vendría, se pelearía nación contra nación, habría terremoto, hambre, pestilencia, escasez y todas estas cosas que nosotros estamos viendo, y yo creo que estamos en los últimos tiempos. Pero hay una señal antes de su retorno. Jesús habló de una apostasía que vendría antes que se toque la trompeta en el reino de los cielos. Como dice la palabra de Dios, que los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados, este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, para encontrar al Señor en el aire. Pero lo que estamos viviendo bajo este cielo es la apostasía. Esa es una señal clara también del retorno de Jesucristo. Por eso esta palabra de Mateo capítulo 25, Jesús habla de 10 vírgenes. Cuando la Biblia habla de vírgenes aquí, se relaciona a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia virgen, apartada del mundo, apartado del sistema del mundo, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia consagrada. Por eso Pablo en segunda de Corintios, en el capítulo 11, Pablo dice a los corintios: yo os celo con celo de Dios, porque lo he desposado como una virgen pura a Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando habla de vírgenes, representa a la iglesia de Jesucristo. Pero aquí dice también lámpara. Salieron a recibir, dice el Señor, y cada una tomaron su lámpara. La lámpara, como dije, representa nuestra vida espiritual con el Señor, representa nuestra comunión con el Espíritu Santo. Luego dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. La Biblia dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, ¿qué es la palabra insensata? La palabra insensata significa literalmente sin entendimiento.
una persona que es irresponsable, una persona inconsciente, una persona que está dormida espiritualmente. Esto es lo que Jesús dijo: 5 son prudentes, pero 5 son irresponsables. Hoy tenemos bajo este cielo cristianos que están a media con Jesucristo, cristianos que están allí en la iglesia titubeando en dos pensamientos. Estamos viviendo los últimos tiempos, por eso necesitamos cargar nuestra lámpara con este aceite. No solamente tener la lámpara, no solamente tener la vasija, no necesitamos la unción. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, representa el bautismo del Espíritu Santo, eso representa el fruto del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que 5 tomaron su lámpara y también tomaron su vasija, pero habían 5 insensatas que tomaron su lámpara, pero no tomaron aceite, y eso habla simbólicamente para la iglesia en estos últimos tiempos. Por eso nosotros necesitamos cargar ese aceite, y la única forma es orar, la única forma es encerrarnos con el Señor, buscando para que el Señor nos llene con el Espíritu Santo, para que cuando toque la trompeta en el reino de los cielos, nosotros seamos arrebatados juntamente ya de los que durmieron en Cristo Jesús. Así que recibe en el nombre de Jesús esta palabra, querido hermano que está allí, querido consiervo que está mirando este video. Recibe fuerza en nuestro tiempo, que está pasando lucha, pruebas, dificultades. Entonces la fórmula es orar, la fórmula es consagrar nuestra vida, la fórmula es llenar nuestra lámpara con ese aceite maravilloso. La Biblia dice de una forma contundente aquí. Dice la Biblia: mas la prudente tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Y el verso 5 dice: y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quiere decir que las 10 estaban con su lámpara, las 10 estaban con su vasija y con su aceite. La Biblia dice que las 10 se durmieron. Habla de un dormimiento espiritual. Hoy la iglesia está durmiendo. La Biblia nos exhorta al apóstol Pablo para que nosotros nos despertemos. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5 de Efesios en su carta, pero el versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Dice la Biblia: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es importante, querido hermano, querido consiervo, que nos levantemos. Levántate de los muertos, sal de las cosas muertas, recibe vida en esta hora en el nombre de Jesús. Dice: levántate tú que duermes, y dice la Biblia: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es necesario levantarnos. Hay gente que nos rodea que están muertos espiritualmente, que son personas negativas, personas que solamente traen desánimo a tu vida. No, levántate con esta palabra en el nombre de Jesús. La Biblia dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y luego dice: te alumbrará Cristo. Luego dice el versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Qué tremendo. Debemos aprovechar bien el tiempo, cargar nuestra lámpara, cargar nuestra vasija con este aceite celestial. Ahora el versículo más abajo dice también la palabra de Dios, el versículo 17, miren lo que dice: por tanto no sea insensato, dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, por tanto no sea insensato. Dijimos que la palabra insensatez significa personas que son irresponsables, sin entendimiento, personas inconscientes, personas dormidas. Pablo dice: por tanto no seáis irresponsables, no sea dormido, no sea irresponsable, dice Pablo, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Por qué Pablo dice que debemos aprovechar bien el tiempo? ¿Por qué Pablo dice en su carta aquí, la palabra de Dios, por tanto no sea insensato, sino entendido lo cual sea la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? El versículo 18 lo dice. Dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo, dice. Y el versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el punto clave, porque hay congregaciones, hay lugares donde tienen lámpara, donde tienen vasija, pero le falta el aceite.
Querido hermano, querido consiervo que me está oyendo, necesitamos cambiar nuestras reuniones, nuestro culto. Tiene que ser culto de fuego, de poder, de unción, de sanidad, de liberación, de milagro. Pero necesitamos nosotros cargar este aceite maravilloso. Pablo dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: mas se lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 19 dice que cuando esa lámpara, esa vasija esté lleno de aceite, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, entonces ahí va a pasar el versículo 19 que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Va a haber alabanza al Creador, va a haber alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo la palabra de Dios. Y a la medianoche, dice la Biblia, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Jesús dijo que el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre nadie sabría, solamente el Padre, ni el Hijo del Hombre ni los ángeles, dijo Jesús. Así que es importante nosotros prepararnos. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, el apóstol Pablo escribe allí y dice que nosotros no andamos por vista sino por fe. La iglesia tiene que andar por fe, no por vista. Pero para andar por fe necesitamos cargar nuestra vasija, nuestra lámpara. Necesitamos cargar esta lámpara en nuestra vida espiritual con la unción del aceite del Espíritu Santo. Luego dice la Biblia aquí, dice que a la medianoche se oyó un clamor: y aquí viene el esposo, salir a recibirle. Verso 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron su lámpara, y la insensata dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas la prudente respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a lo que vende, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparados entraron con él a la boda. Y luego dice: se cerró la puerta. Antes que se cierre la puerta de la gracia, antes que toque esta trompeta en el reino de los cielos, los muertos en Cristo resuciten, y nosotros, los que estamos con nuestra lámpara encendida, los que tenemos la vasija, los que tenemos esa unción poderosa del Espíritu Santo, nosotros tenemos que buscar a Dios más que nunca en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, antes que se cierre esta puerta, la Biblia dice de una forma clara aquí, dice la Biblia que las insensatas, las que fueron irresponsables, le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se está por apagar. Nosotros no podemos vivir de la unción del otro hermano, del otro consiervo. Nosotros no podemos vivir de unción del evangelista, del pastor, de nuestro hermano. No, nosotros tenemos que comprar este aceite. ¿Cómo lo compramos? Lo compramos a través de la oración, de rodillas, de pagar el precio de la búsqueda de la unción, de la gracia, de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando hablo de pagar el precio, no estoy hablando del precio de la salvación, no, eso es gratis. Jesucristo lo compró en la cruz de Calvario, derramó la sangre nos limpia de pecado. No, estoy hablando de un precio, de la unción, de la gracia, de caminar bajo esta atmósfera del poder del Espíritu Santo. Ahí hay un precio, hay que llenarnos, hay que llenar nuestra vasija, hay que llenar esta lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Y aquí la Biblia dice que las insensatas, las que eran irresponsables, le dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite. Pero las prudentes le dijeron: vayan y compren al que vende. Es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, esto habla metafóricamente, no es que se vende la unción, no es que se vende el bautismo del Espíritu Santo, no es que se vende esta unción, no. Está hablando que hay que ir a la presencia de Jesucristo en oración, en clamor, en encerramiento, orando a nuestro Padre Celestial para que esa unción venga sobre nuestra vida. Luego dice que se cerró la puerta. Cuando ellos iban a comprar, cuando quisieron preparar su vida espiritual, ya fue tarde. Vino ya el arrebatamiento, y como dice el apóstol Pablo en su carta en 1 de Corintios, el capítulo 15, versículo 51, allí hay un pasaje maravilloso que dice de esta manera. 1 de Corintios, el capítulo 15, miren lo que dice, pero el versículo 51 y 52 dice de esta manera: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Qué tremendo!
Entonces en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no va a haber tiempo más para ir a buscar esa unción. No va a haber más tiempo para orar, no va a haber más tiempo para ayunar, no va a haber más tiempo para hacer vigilia, porque una vez que se toque la trompeta, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, una vez que se toque y venga el arrebatamiento, va a haber una iglesia que está preparada. Y cuando hablo de iglesia no hablo de cuatro paredes ni del techo, ni lo que está, el título que está enfrente del templo, no, hablo de cristianos. Cuando la Biblia habla de 10 vírgenes, habla de cristianos que son convertidos, que son llenos del Espíritu Santo, cristianos genuinos, cristianos que recibieron el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de iglesia, habla de personas convertidas, arrepentidas, apartadas del mundo, personas que verdaderamente han tomado el Evangelio con mucha responsabilidad. Esas son las vírgenes. En la iglesia virgen, esa iglesia que ha tomado, esa iglesia prudente, que está orando, que está ayunando, que está clamando, que se está apartando del sistema pecaminoso de este mundo, porque sabemos como iglesia, sentimos en la atmósfera que algo tremendo va a ocurrir. Cristo viene pronto, querido amigo, amiga, querida iglesia que me está mirando, siervo con siervo, sigue avanzando, sigue llenándote de la gloria de Dios, porque Cristo viene pronto. En cualquier momento se toca la trompeta y nosotros vamos a volar con el Señor y vamos a encontrar al Señor en el aire. También la Biblia nos dice, donde Pablo le aconseja a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le aconseja a este joven pastor llamado Timoteo. Timoteo, por lo que vemos en la Escritura, estaba menguando su fe, porque Pablo le dice: he visto en tu madre y también en tu abuela esa fe que es una fe grande, una fe genuina, pero ahora veo que también en ti está esta fe, pero veo algo, que se te está apagando la lámpara. Estoy viendo que la vasija está poco aceite, Timoteo. Yo te aconsejo, le dice Pablo, este hombre de Dios, el apóstol Pablo, a su discípulo Timoteo, le dice: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Levántate, hermano, en el nombre de Jesús. Levántate, consiervo, en el nombre de Jesús. ¿Dónde está esa unción? ¿Dónde está esa gracia? ¿Dónde está esa predicación? ¿Dónde está aquello que tú hacías para el Señor? Donde la Biblia habla ese primer amor con Jesucristo. Es necesario nosotros levantarnos. Acuérdense que Jesucristo le reprochó en el mensaje a la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Miren lo que Jesucristo le dice allí en Apocalipsis capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15-16. Jesús le reprochó, Jesús le exhortó a esta iglesia y le dice en el versículo 15, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice. Ahora fíjese que le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, pero también que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esa palabra frío está en el mundo, sin Cristo, muerto espiritualmente. La palabra caliente es lleno del Espíritu Santo, es con nuestra vasija lleno de este poder del Espíritu Santo. Eso significa caliente. Pero en el versículo 16 dice de esta manera: pero por cuanto eres tibio, fíjese, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, si uno vomita algo es porque estaba dentro del estómago, hablando humanamente, terrenalmente. Aquí habla espiritualmente. Nosotros estamos injertados en el cuerpo de Jesucristo. Está hablando a la iglesia. Mejor que sea frío, le dijo, o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que los tibios no se irán con Cristo. Los tibios son cristianos que están dentro de la iglesia, que están un poco en el mundo y otro poco quiere estar en el reino de Dios, quiere estar con Jesucristo. No, aquí no hay medio ni intermedio. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que cargar nuestra lámpara, nuestra vasija con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que a los tibios le vomitaré de mi boca. Así que es tiempo de nosotros prepararnos, es tiempo de nosotros buscar la gloria de Dios. Dice la Biblia: y se cerró la puerta. Versículo 11 y 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no conozco. Versículo 13 dice de esta manera: verá pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que hasta aquí me quedo. Debemos, como dijo Jesús, velar y orar.
porque no sabemos el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, consiervo, recibe en el nombre de Jesús esta palabra. Tú que estás allí desanimado, tú que estás allí sin fuerza, recibe esta palabra de aliento, recibe esta reprensión de parte del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y levantémonos como una iglesia pura, como una iglesia sin mancha, como una iglesia que está preparado para el retorno del amado, el retorno del esposo, el retorno de Jesucristo de Nazaret. Así que recibe esta palabra en el nombre de Jesús y Dios te bendiga.